Si lo puedes enviar por el chat, te agradecemos todos. Jessica pidió un momento. Eso fue hace rato, ¿cierto? Sí, Doc, es que un compañero estaba preguntando si estabas hablando o él no escuchaba, entonces le dije que no se había despedido. Ok, vale. Ok, gracias. Bueno, estamos esperando el Profe, archivo de la compañera, listo. pero creo que Gracias. ya. Listo, ya. Ya llegó. Lo estoy descargando. Mira con esta vaina. Bueno, entonces hemos hecho esta tabla donde hemos colocado pues la pregunta de investigación, el objetivo que hemos construido y hemos construido las hipótesis, ¿cierto? Todos estábamos hasta aquí, sí. Sí, profe. Profe, ¿Estoy ¿qué profe compartiendo estás o no estoy compartiendo? compartiendo? Eso intento, no lo he compartido, ¿cierto? No, señora. No. Ya, es que a veces me pasa que o hablo con el micrófono apagado o no comparto. Ya, en un momento que está pensándolo detenidamente. Bueno. Ok, aquí tenemos esto. Bueno, vamos entonces a ver cómo es que hacemos esa prueba de hipótesis y cómo es que hacemos esa prueba del evento de igualdad de varianzas. La prueba de normalidad ya la aprendimos a hacer, ¿cierto? Todos la aprendimos a hacer cuando estábamos haciendo el análisis descriptivo de las variables, ¿sí o no? Entonces, vamos a tomar uno de los casos aquí donde haya una variable cuantitativa. Cuantitativa discreta y somnolencia diurna. Vamos a hacer este segundo caso. Esta segunda caso que dice examinar, bueno, la edad y la somnolencia diurna están relacionadas con el riesgo de SAOS. Esa es la segunda, la pregunta, no me acuerdo cuál pregunta sea, la segunda, la tercera, bueno. La edad, nos están preguntando si la edad y la somnolencia diurna está relacionada con el riesgo de tener SAOS, ¿sí o no? Entonces, para este caso teníamos tres variables, ¿se acuerdan ustedes? La variable edad es una, la variable somnolencia diurna es otra y la variable SAOS es otra. Habíamos dicho entonces que la variable dependiente aquí va a ser siempre SAOS. Las variables independientes por un lado es la edad y por otro lado es la somnolencia diurna. Hablábamos de que la variable SAOS es una variable cualitativa ordinal dicotómica y que la variable edad, que es una variable independiente, es una variable cuantitativa discreta y que la variable independiente, otra variable independiente que es somnolencia diurna es una variable cualitativa ordinal dicotómica. Y tuvimos que crear dos juegos de hipótesis aquí porque por un lado voy a probar la relación entre SAOS y la edad, o sea, entre SAOS que es una variable cualitativa y la edad que es una variable cuantitativa, y por otro lado voy a probar si hay o no relación entre SAOS, que es la variable dependiente cualitativa, y una variable también cualitativa, que es la variable somnolencia diurna, ¿cierto? Entonces, como el ejemplo que estoy dando hoy, el caso que estamos estudiando hoy son variables, hipótesis donde tengo que relacionar una variable cualitativa y una cuantitativa. Vamos a probar este primer grupo de hipótesis donde tengo una variable cuantitativa que es la edad, variable independiente, y una variable cualitativa que es SAOS, que es la variable dependiente, ¿vale? Entonces aquí teníamos una prueba de hipótesis que me dice que la edad
no hay relación estadísticamente significativa entre edad y riesgo de SAOS. Y la otra, la hipótesis alterna, que me dice que sí hay relación estadísticamente significativa entre edad y riesgo de SAOS. ¿Sí o no? ¿Vale? Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, señora. Buenos Sí, profesora, estaba días. escuchando. Ok, vale. Entonces vamos a analizar este primer momento de esta pregunta. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo hago es hacer esto, mis hipótesis. Bueno, ya tengo mi pregunta, hago mi objetivo, planteo mi hipótesis, analizo mis variables, ¿sí? Entonces, aquí para el primer juego de hipótesis, que es esta, ¿sí? Planteo un valor o mi significancia estadística, mi regla de decisión. ¿La regla de decisión cuál va a ser? Que si P es mayor a 0,05, entonces no rechazo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Señora. Pero que si P es menor a 0,05, rechazo la hipótesis nula, ¿sí o no? Esa es mi regla de decisión. Ahora, tengo que decidir qué estadístico de prueba voy a usar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Van conmigo? ¿Están ahí? Sí, señora. Ok, entonces ya tengo mis hipótesis, mi regla de decisión, ahora tengo que escoger el estadístico de prueba que me sirve. Entonces tengo aquí una variable que digo que es cualitativa o cuantitativa. ¿La edad es cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Y tengo una variable que se llama SAOS, que es cualitativa o cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa. ¿Cuántas categorías tiene SAOS? 2. 2, listo. Entonces voy a ir a mi ayuda. Tendría aquí el caso. Tengo una variable cualitativa con 2 categorías. Ahora y tengo una variable cuantitativa. Necesito saber qué distribución tiene la variable cuantitativa, ¿cierto? Y necesito saber cómo están sus varianzas cuando divido esta variable entre los dos grupos que tiene la variable cualitativa, para poder saber qué distribución tiene y si las varianzas entre los grupos son iguales o no. Y poder saber entonces si escojo T-Student o Wimmer. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? ¿La profe puede repetir otra vez? Para poder decidir, aquí tengo el caso, variable cualitativa con 2 categorías con una variable cuantitativa. Tengo 2 opciones. O escojo T-Student o escojo Wimmer, que son los estadísticos para probar que estas hipótesis que tengo acá. ¿Sí o no? Porque tengo una variable cuantitativa y una cualitativa, 2 categorías. ¿Sí o no? Sí, señora. Ahora, ¿cuál decido? ¿Por cuál me decido? Entonces, me dice acá, primero tiene que verificar que su variable cuantitativa, en este caso la variable edad, verificar cómo la distribución, si es normal o no es normal. Si es normal, luego también tiene que hacerle prueba de Leven o de igualdad de varianzas para saber si las varianzas
de esta variable cuantitativa separada por las categorías de la variable cualitativa son o no, tienen o no varianzas iguales. ¿Sí o no? Entonces voy a proceder a hacer eso en SPSS. Entonces yo tengo aquí la base completa sin muestra, ustedes la tienen fraccionada. Entonces voy a probar mi variable edad, que está acá, y la variable SAOS, que está acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero un análisis descriptivo de las variables, que es lo primero que hacemos. Vamos a analizar estadísticos descriptivos. Voy a analizar primero mi variable cualitativa, entonces voy a frecuencias. A las variables cualitativas solo le puedo calcular las frecuencias, entonces escogí Berlín riesgo de SAOS, la paso aquí a la ventana de variables. No le pido ningunos estadísticos, pues porque no necesito nada de eso. Y le digo que me muestre las tablas de frecuencia. Listo, aquí me dice, mire, esta es su variable cualitativa, bueno, la variable SAOS, el 45%, eso es lo que tienen que habían descrito ustedes en el primer taller, por allá en la primera entrega. Aquí decimos el 54%, siempre tratamos de describir, pues en este caso yo quiero resaltar quiénes tienen alto riesgo, ¿sí? Porque es mi variable de interés, entonces yo ya podría decir aquí que el 54,9% de los estudiados tienen un alto riesgo de SAOS, ¿verdad? Esto lo habíamos hecho en algún momento con sus talleres, ¿sí? Listo, entonces aquí voy a decir el 54,9% de los participantes tienen alto riesgo de SAOS. Alguien puede querer poner el N, o sea, la cantidad de personas que tienen alto riesgo, que son 178 entre paréntesis, ¿sí? Es completamente válido. Coma, según la escala de Berlín, que fue con la que se midió el riesgo de tener SAOS, ¿cierto? Entonces, aquí hago primero esto se llama análisis descriptivo de las variables de estudio. ¿Listo? A este yo le podría poner tabla 1 porque es la primera tabla que voy a colocar acá. Eso depende del número de tablas que vaya teniendo. Entonces aquí puedo escribir que esto se llama frecuencia o prevalencia, como quieran. Profe, qué pena, ¿tú puedes poner un poquito más grande la pantalla? Bueno, el Word. ¿Así? Gracias. ¿Así? Sí, Frecuencia. señora, sí está perfecto, gracias. Absolutas y relativas del riesgo de SAOS. ¿Listo? Este sería el título de mi tabla 1, ¿vale? Dense en cuenta ustedes que aquí el porcentaje válido es igual al porcentaje solito porque no tengo datos perdidos. Entonces, podría perfectamente eliminar estas dos columnas sin problema porque ya todo el resto es igualito. En el porcentaje acumulado, como son solo dos categorías, no va a ser muy significativo, porque la primera es 45 y luego ya la segunda es la sumatoria de 45 más 54,9. Entonces, eso no me va a afectar nada. Puedo dejar esto acá, esto lo puedo eliminar para que no me quede repetido. Riesgo de estado según escala de Berlín. ¿Listo? Y puedo dejar esto ya organizado. La idea de esto ya es pura estética que le queremos dar al trabajo, que las tablitas estén organizaditas, esto lo puedo eliminar, que estén centradas, ya eso es estética que ustedes van a dar de la presentación de su trabajo. ¿Listo?
Generalmente uno cuando escribe una tabla, entonces escribe esto y al final, entre paréntesis, escribe dónde puede ver esos datos. ¿Listo? Entonces, en este caso los pueden ver en la tabla 1. ¿Listo? Este sería el análisis descriptivo de mi primera variable cualitativa. Luego vamos a hacer el análisis descriptivo o medidas de resumen de mi variable cuantitativa. ¿Sí? Vuelvo otra vez a SPSS. Como a las variables cuantitativas sí les puedo calcular mis medidas de resumen, que son la media, la mediana, la moda, la simetría, todo esto. Entonces recuerden ustedes, inicialmente hacemos analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a tomar mi variable, ya paso eso para allá, paso mi variable edad que es cuantitativa, a esta sí le puedo pedir estadísticos. Inicialmente le pedimos todos, pero luego dependiendo de la normalidad, bueno, todos no, media, mediana, moda, cuartiles, desviación estándar, mínimo, máximo, varianza, rango, asimetría y kurtosis, y luego dependiendo del tipo de normalidad que tenga, decido qué valores dejo, qué estadísticos dejo y cuáles no. ¿Recuerdan? Entonces le digo, señalé todo esto a mi variable cuantitativa, esto lo voy a hacer con todas las variables cuantitativas, le digo aceptar, le puedo pedir los gráficos, pueden ser, pues generalmente lo que hacemos es el histograma, ¿sí? Para las variables cuanti. Sin embargo, yo puedo tener también cajas y bigotes, especialmente cuando mi variable no tiene una distribución normal. Le digo continuar, le digo aceptar. Entonces él aquí me saca las medidas de mis variables de mi variable cuantitativa edad. Bueno, esta tabla le debí haber dicho que no quería tabla de frecuencia, ¿recuerdan? Aquí cuando corro esto, nuevamente voy a ir allá. Le digo que no me muestre tablas de frecuencia, para que solo me muestre la primera tablita, que es esta, donde tengo los estadísticos y el histograma. ¿Listo? Por esta vía puedo obtener aquí mismo los percentiles, ¿sí? Por eso lo hice por este lado. Pero cuando hago mi prueba de normalidad, también puedo obtener esta tabla más los gráficos. Entonces, para hacer la prueba de normalidad, analizar, estadísticos descriptivos, explorar, ¿recuerdan? La vía. Y cuando voy aquí, entonces coloco mi variable edad donde dice lista de dependientes. Aquí en estadísticos le pido que me muestre todos los estadísticos con el intervalo de confianza. Y en gráficos le voy a pedir que me saque el histograma, quito eso de tallo de hojas. Le pido que me muestre el histograma y que además me saque la tabla de la prueba de normalidad. Y le digo continuar, le digo aceptar y entonces él me saca nuevamente los descriptivos que tengo aquí arriba, pero aquí no me saca los percentiles, ¿se dan cuenta? Me saca media, me saca el intervalo de la media que no lo obtengo a través de esta vía. Me saca el intervalo de confianza de la media, me saca la media cortada, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el valor mínimo, máximo, el rango que es la resta entre el valor máximo y el mínimo, el rango intercuartílico que es la distancia que existe entre cada cuartil. Entre el cuartil mínimo y el cuartil 25 en promedio existe una distancia, un recorrido. Entre el cuartil 25 y el cuartil 50 existe otra distancia, un recorrido, y así entre el cuartil 50 y el 75 y entre el 75 y el 100. Él hace un promedio de esos rangos de recorrido intercuartílico y es lo que me saca aquí como rango intercuartílico, que en este caso es 24. Saca la simetría, la kurtosis, pero no me saca los percentiles que me van a servir en caso de que mi prueba de normalidad me diga que los datos no tienen una distribución normal. ¿Dónde veo eso? Aquí, mi prueba de normalidad. Recuerden que tenemos dos tipos él me saca dos tipos de estadístico para la prueba de normalidad. Kolmogorov-Smirnov, que la utilizo cuando tengo más de 30 datos, y Shapiro-Wilk, que la utilizo cuando tengo menos de 30 datos. Bueno, algunos otros dicen menos de 50. Entonces, aquí como tenemos 100 y pico de datos, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos? ¿324? Sí. Entonces, todos tienen más de 30 datos, entonces voy a usar Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué me dice Kolmogorov-Smirnov? Aquí recuerden que la prueba de hipótesis de la normalidad dice que si es menor a 0,05 los datos, si es menor a 0,05 los datos no son normales y que si es mayor a 0,05 los datos son normales. Entonces, ¿aquí qué será? ¿Serán normales o no normales esos datos de la variable edad?
Pregunta. Normales. ¿Esa significancia es mayor o menor a 0,05? Menor. 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 Entonces, ¿son normales o no normales? No, normal. No, No no. normales. No normales. Entonces, mis datos son no normales. Por lo tanto, entonces voy a llevarme mi tablita de descriptivos. Voy a llevarme esta que me gusta porque tiene el intervalo de confianza de la media. Voy a llevármela para acá donde estoy pasando mi taller. ¿Listo? Bueno, entonces traigo mi tablita de normalidad. La normalidad de los datos que está aquí. Control C, Control V. Entonces la coloco aquí. ¿Listo? Entonces, Shapiro Will no la uso porque ya sé que tengo más datos. Entonces no necesito Shapiro Will. ¿Listo? Necesito Kolmogorov Smirnoff de mi variable edad. ¿Listo? Esto lo puedo quitar acá. Y aquí, bueno, entonces como mis datos no son normales, ¿cierto? Entonces, ¿qué medidas utilizaré para mis datos? ¿Qué medidas de resumen son las que debo mostrar cuando mi variable cuantitativa tiene unos datos no normales? ¿Quién me dice? El rango. Sí. ¿Qué más? ¿Y la desviación estándar? No. ¿Quién da más? ¿La mediana? ¿Quién da más? Esto ya lo vimos, chicos. ¿Cuáles son las medidas de resúmenes que debo, de medidas de resumen de una variable cuantitativa que debo presentar para resumirla cuando los datos tienen una distribución no normal? Como es este ejemplo. El rango está bien, la mediana está bien, ¿qué más? La media. No. La simetría. Ajá. La normalidad. Ya, sí, pero esa no es una medida de resumen. Aquí tengo asimetría, kurtosis, ¿sí? Valor mínimo y máximo, los percentiles. No debo presentar media, tampoco los intervalos de la media, pues si no la presento. La media recortada tampoco, ni la varianza ni la desviación estándar. El rango intercuartílico sí, y los intervalos, los percentiles. Entonces aquí me va a servir más esta tabla. Que la anterior. ¿Qué hago yo? Entonces la pego acá. Ya sé que no necesito, bueno, esto de cuántos datos analicé, que no tengo perdidos. No necesito la media, la puedo eliminar. La moda la puedo dejar, la desviación estándar no la voy a dejar porque esa sería si mis datos fueran normales. La varianza tampoco la voy a dejar porque es con la que calculo la desviación estándar y también se muestra con datos normales. Bueno, el error estándar de la simetría no lo necesito. Eso es más de información. El error estándar de la kurtosis tampoco lo necesito. Rango mínimo, máximo y percentiles. Aquí hay una medida muy importante que es el rango intercuartílico, que no lo tengo allá, me lo voy a llevar. Ten en cuenta que las medidas son iguales. Simetría de 0,13,5 y kurtosis de 0,270. Entonces, realmente no varía mucho. Aquí voy a agregar, no mentiras, aquí no. Lo voy a agregar aquí abajo, lo voy a agregar el rango intercuartílico. ¿Sí? Y los percentiles. Entonces, esta tabla la puedo eliminar, no la voy a, está más completa la otra. ¿Listo? Ay, caramba. ¿Listo? Estos son mis
mi análisis descriptivo de variables de estudio. Aquí está la variable cualitativa. Esta sería la tabla 2, que sería las medidas de tendencia central de variable edad. ¿Listo? Esa sería mi tabla número 2. Y aquí abajo tendría que describirlo, ¿cierto? Entonces, tendría que, bueno, aquí esta sería mi tabla número 3. La 3, que es la prueba de normalidad de la variable, ¿qué? ¿Qué variable es esta? Edad. La variable cuantitativa. edad. La variable edad. ¿Listo? Esta es la tabla número 3 de la variable, que es la prueba de normalidad de la variable edad. ¿Listo? Entonces aquí debo describir, que es donde he visto que la mayoría tienen algunas dificultades para describir. Entonces, ¿qué debo describir acá? Entonces, lo significativo aquí es que la variable la mediana de la variable edad de los participantes es de 35 años, ¿sí? Bueno, voy a traer la curva, ¿cierto? El histograma. Mi histograma, que es mi manera de representarlo. Y esta cajita, especialmente esta, me sirve muchísimo porque es una variable que no tiene distribución normal. ¿Listo? El histograma me sirve para describir la simetría y la kurtosis, y esta me sirve para describir los percentiles. Entonces es importante traer esas gráficas y le tengo que poner figura 1 en este caso. Figura 1, esta sería ¿listo? Y puedo traerme esta otra que es mi cajita de bigotes. Esto lo van a achicar, bueno, ustedes ahí ya lo cuadran. Esta sería la figura 2. ¿Sí? Percentiles de la variable edad. ¿Listo? Este es el análisis descriptivo, los percentiles de mi variable edad. Entonces aquí yo puedo empezar a describir. Si quieren lo dejo para el final de esta, al final de las gráficas y esto. Entonces empiezo a describir. La mediana de la variable edad de los participantes es de 35 años. Puedo describir el rango con un rango de 32. Con un rasgo de 32. Valor mínimo de 18, máximo de 60. ¿Mínimo de cuánto? 18. De 18 y máximo de cuánto? 60. De 60 años. Bueno, ¿cómo está la simetría de esto? Bueno, aquí podemos decir que el 75% de la población tenía hasta 49 años, ¿cierto? Que es el percentil 75. El 75% de los participantes tenía menos de 49 años, ¿no? O sea, aquí.
O sea, todo esto es el 75%, tenía menos de 49 años. ¿Qué nos dice eso? Pues que la mayoría era gente joven, relativamente joven, o sea, los mayores de 49 años, que sería el restante, el otro 25%, o sea, apenas 25% del grupo tenía más de 49 años. Si el 75%, que es el percentil 75, tiene menos de 49 años, pues eso equivale a decir que el 25% tiene más de 49 años, o sea que relativamente era una población joven, ¿verdad? Pues menor de entre 18 y 49, ¿sí? ¿Sí o no? Hola, ¿están ahí? Sí, señora. Bueno, tengo una simetría de 0,275. ¿Qué quiere decir eso? Que es una simetría positiva, negativa, es simétrica. Hola, ¿están ahí? ¿Qué es positiva? Es una simetría positiva que es de... de 0,275. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa una simetría de 0,275? Eso lo vimos en la clase de asimetría, kurtosis, en las medidas de forma y de posición. Entonces aquí tienen que agregar qué significa esa simetría. Y una kurtosis de... Si bien no pueden acceder al video de esa clase porque ya no está, en la clase, en el aula está la presentación con la explicación de cómo se interpreta una asimetría mayor a 0 o una asimetría menor a 0 o negativa, una kurtosis de 0, una kurtosis mayor a 0, ¿sí? Eso también lo encuentran ahí. Entonces aquí tengo una kurtosis de menos negativa de menos 1,244. ¿Qué significa una kurtosis negativa? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es platocúrtica? Plato, meso, lepto. ¿Qué es platocúrtica, profe? Ok, entonces aquí tiene. Lo que indica que la curva de distribución de los datos tiene una forma, ahí les dejo, para que repasen. Dentro del aula está la presentación en PowerPoint de estas medidas de forma y de posición. ¿Listo? Entonces, no está la presentación, el video, ya se nos olvidó, ya lo borraron, pero está la presentación de PowerPoint ahí en el aula. ¿Listo? Entonces aquí completarían qué significa esa kurtosis, qué significa esa simetría. ¿Vale? Esa sería la forma de interpretar. Aquí podríamos referenciar, ¿sí? Aquí esto lo veríamos en la figura 1 y figura 2, esta última parte. Bueno, esta en la figura 1 y 2. Bueno, esta en la figura 1, perdón. Simetría y kurtosis en la figura 1. Eso lo ponemos entre paréntesis, pues para que las personas, el lector pueda ir a verificar en esas gráficas esto de la simetría que yo le estoy dando y lo de la kurtosis que les estoy dando. ¿Sí? O podemos poner incluso como está también los valores en la tabla 2, entonces puedo poner figura 1
y tabla 2. ¿Sí? Es la referencia donde el lector puede ir a verificar esa información que yo le estoy dando. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Esta sería la descripción de mis medidas. Esto yo lo podría graficar también, ¿no? La tabla 1 la podía poner en un gráfico de pastel, ¿sí? Ya que tengo solo 2 categorías donde se me identifique los porcentajes, ¿no? Graficar los porcentajes, como lo vimos y está escrito también en la presentación de PowerPoint de esa, creo que es la tercera actividad de aprendizaje del momento 1. Bueno, entonces, hasta aquí llevo el análisis descriptivo de mis variables. Ahora, ¿qué pasó con la normalidad? Entonces tengo que escribir esta tabla 3, ¿cierto? Finalmente aquí puedo escribir mi tabla 3 con la prueba de normalidad, donde voy a decir entonces, aquí debajo, los datos de la variable edad tienen una distribución normal o no normal. ¿Qué dijimos? Ya se me olvidó. No normal. No normal. No normal. ¿Por qué? Porque tengo una P, valor de P menor, ¿cierto? Menor a 0,05. Por eso digo que tienen una distribución no normal. ¿Listo? ¿Sí o no, chiquillos? Sí, señora. ¿Listo? Entonces aquí le coloco tabla 3. ¿Listo? Eso lo pueden corroborar en la tabla 3. Listo. Ahora me queda la prueba del evento. ¿Sí o no? Sí, profe. Tengo que hacer la prueba de igualdad de varianzas para ver si con qué estadístico me quedo. Entonces, vamos a mirar de qué se trata esa prueba del evento. Eso lo tenemos en, creo que por acá. No, está acá, está acá. Acá. Prueba de igualdad de varianzas. Bueno, ¿de qué se trata esta prueba del evento? Bueno, esta prueba del evento nos sirve para probar algo que se llama homogeneidad de varianzas, también conocido como homocedasticidad. Bueno, realmente la palabra es más compleja de lo que es más compleja la palabra de lo que se trata esta medida, homocedasticidad. Entonces debo probar la homocedasticidad de mi variable cuantitativa al dividirla o al separarla por los grupos, en este caso, tener alto riesgo de SAOS o tener bajo riesgo de SAOS. Entonces, la prueba del Leven, así se llama la prueba del Leven o de igualdad de varianzas, es una prueba estadística que me sirve para evaluar la igualdad de las varianzas para una variable calculada para 2 o más grupos. En este caso tengo 2 grupos, que es el riesgo de tener SAOS, riesgo alto, riesgo bajo. En este caso lo usamos para algunos procedimientos estadísticos comunes en los que necesitamos poder saber si hay igualdad o no de las varianzas entre los diferentes grupos a estudiar o de donde hemos obtenido pues de la muestra. Esa prueba del Leven evalúa entonces la igualdad de esas varianzas, se plantea dentro de ella una hipótesis nula que dice que las varianzas de las poblaciones son iguales. Aquí la prueba del Leven de por sí tiene dentro de ella una prueba de hipótesis. Dentro de esa prueba de hipótesis, la hipótesis nula de la prueba del Leven es que si
que las varianzas son iguales entre los dos grupos, de tal manera que si la prueba del Leven, el estadístico F, que es el que utilizo acá, me da mayor a 0,05, entonces diré que las pruebas, que las varianzas de los dos grupos son iguales o que tienen homocedasticidad. Si el valor, ¿cierto? Tiene es menos de 0,05, entonces diré que las variables son, las varianzas de la edad, en este caso, entre los dos grupos, en riesgo alto y riesgo bajo de SAOS, son diferentes, ¿sí? Que las varianzas son diferentes. Bueno, generalmente la hacemos pues para utilizarla para decidir estadísticos de pruebas de hipótesis, como es saber si utilizo la prueba de T-Student, que es la prueba paramétrica, siempre y cuando tenga unos datos que tengan una distribución normal, y la prueba de Leven me dé mayor a 0,05, demostrándome que las varianzas de la variable edad entre los grupos son iguales. Bueno, entonces vamos a ver, aquí tenemos algunas formas de videos en YouTube que los pueden encontrar ustedes también, de cómo se hace la prueba de hipótesis, la prueba de Leven, cómo la hacemos en SPSS, ¿sí? Entonces, si copiamos aquí este link en YouTube, lo van a llevar acá. Voy a compartirles ahora mi pantalla, pero se la voy a compartir acá. ¿Me comentan si están escuchando? Hola, en este vídeo te quiero explicar cómo puedes comparar grupos, ¿vale? Para ver si tienen las mismas varianzas, ¿vale? Es una restricción muy típica de los test Hola, ¿me están escuchando? estadísticos paramétricos. Sí, señora, sí se escucha. ¿Escuchan el video? ¿Vale? En este caso tenemos esta variable Sí, tiempo, señora. ¿vale? Que es el tiempo en hacer efecto. Hola, en este vídeo te quiero explicar cómo puedes comparar grupos, ¿vale? Para ver si tienen las mismas varianzas, ¿vale? Es una restricción muy típica de los test estadísticos paramétricos cuando quieres comparar grupos, ¿vale? En este caso tenemos esta variable tiempo, ¿vale? Que es el tiempo en hacer efecto de un fármaco, y esto es el tratamiento o el fármaco que voy a suministrar. Hay dos tipos de tratamientos, el 0 y el 1 solo, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues vas a analizar y compararás medias, ¿vale? Prueba T para una muestra, prueba T para muestras independientes, ¿vale? Son dos grupos independientes entre sí. Y aquí pues voy a poner la variable tiempo, ¿vale? Aquí está puesta. Y el tratamiento, ¿vale? El tratamiento, que es la variable categórica, ¿vale? Es el que voy a utilizar en 0 y en 1, ¿vale? El tratamiento 0 y el 1. Entonces, le das a aceptar. Y aquí lo que te está comparando son los grupos, son las medias de los grupos, ¿vale? Pero nos vamos a quedar solo en este recuadrito de aquí, que lo que está haciendo es comparar las varianzas de los dos grupos. Entonces, la hipótesis nula de esta prueba F, ¿vale? O prueba de la Venn, es que las varianzas son iguales, ¿vale? Y la hipótesis de investigador es que las variables son diferentes entre los dos grupos. En este caso, fíjate cómo el valor es más grande que 0,05, por tanto me quedo con la hipótesis nula, que es que las varianzas son iguales, ¿vale? Esto lo puedes hacer para dos grupos, o cuando tienes más grupos también puedes trabajar de otra manera, ¿vale? Vamos aquí y aquí también puedes ir a analizar, a comparar medias y ANOVA de un factor. Esto sirve para cuando tienes más de dos grupos. En este caso daría lo mismo porque solo tenemos dos grupos, pero en el caso que tengas 3 o 4 grupos y quieres comparar si estos grupos son iguales o no,
las varianzas son iguales o no, pues tendrías de trabajar con la nova de un factor, ¿vale? Aquí pues trabajas con esta variable de tiempo y aquí el factor. El factor es el tratamiento también. Y aquí en opciones le das a prueba de homogeneidad de las variantes, que es la prueba F generalizada para más grupos, ¿vale? Le das a aceptar y fíjate aquí, esta es la prueba F, ¿vale? Y fíjate que es la misma que nos ha dado antes. Esta es la famosa F, 1,33, fíjate que es igual. Y aquí el 0,25, que es el mismo que nos ha dado antes. Por lo tanto, la hipótesis nula es de que las varianzas son iguales y la hipótesis investigadora es que son diferentes. Por lo tanto, como el p-valor, que es este de aquí, es más grande que 0,05, me quedo con la hipótesis que son iguales, la hipótesis nula, ¿vale? Pues hasta aquí, ¿cómo comparar dos grupos y más de dos grupos si tienen varianzas iguales o no? Siempre me pongo a hablar con la cosa apagada. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, esta página que tenemos aquí, conceptos claros, me gusta mucho porque hay muchos tutoriales, se la dejo ahí, pues. Hay muchos tutoriales de cómo hacer diferentes cosas en SPSS, ¿listo? Entonces ahí les queda de página de consulta. ¿Listo? Está, recuerden, en el aula extendida en esa actividad 5. Bueno, entonces, aquí me dicen cómo puedo hacer mi prueba de Leven, ¿cierto? ¿Cómo puedo verificar si mis varianzas son iguales o no? ¿Qué es lo que necesito hacer acá? Ya tengo mi descripción de mis variables cuanti, de mis dos variables. Voy a traerme esta parte del punto, toda esta partecita de acá. ¿Listo? Recuerden que este cuadrito era como un borrador que estábamos haciendo para ya mi trabajo como tal. Entonces aquí voy a colocar prueba de hipótesis. Voy a dejar mi pregunta, mi objetivo, arriba, al inicio, porque de ahí es de donde parto, ¿cierto? Esta es mi pregunta. ¿Cierto? Este es mi objetivo, ¿vale? Hago el análisis descriptivo de mis variables. Por lo tanto, este otro cuadrito de acá también, bueno, sí, lo puedo dejar acá. Como medida de resumen, aquí tengo mis hipótesis de estudio, ¿sí? Aquí tengo mis variables de estudio para el primer caso, que es este. Bueno, para el segundo también. Tengo aquí mi prueba de hipótesis, que es la que estoy probando. Mi regla de decisión, que dije que si el estadístico era, si mi estadístico me daba que tenía una significancia menor a 0,5, mayor a 0,5. Ahora lo que estoy tratando de definir es qué estadístico de prueba voy a usar para probar este grupo de hipótesis que tengo acá en amarillo. Entonces ya sé que tienen una distribución normal, ¿cierto? Entonces la variable edad tiene una distribución que normal o no normal. No normal, profe. No normal. Listo, ahora voy a decir si la prueba de igualdad de varianzas, ¿cierto? ¿Cómo es? Si son varianzas iguales o no, o son diferentes. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahora acá. Entonces vamos al SPSS. Voy a ir, según esto me decían acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué se quedó aquí esto? Listo. Entonces acá voy a analizar. ¿Cómo era el video? Analizar
¿Comparar medias? Sí, profe. Y en la última, ANOVA. Y decía, bueno, recuerden que la ANOVA de un factor es cuando tengo más de 2 categorías en mi variable cualitativa. Aquí tengo solo 2, ¿cierto? Porque es alto riesgo, bajo riesgo. Entonces me voy por esta opción que dice prueba T para muestras independientes, porque no son muestras relacionadas, solo me di una vez, ¿listo? Entonces, pruebas independientes y aquí entonces coloco mi variable edad en la variable de prueba y en la variable de agrupación, o sea, los grupos que quiero formar para la variable edad y verificar si hay igualdad o no de varianzas entre esos dos grupos, es los grupos que se forman en la variable riesgo de SAOS, ¿sí? Esta de acá, esa es mi variable de agrupación. Debo definir grupos, mis grupos están definidos por los valores de 0, recuerdan ustedes que son los valores que toma la variable riesgo de SAOS, 0 y 1, ¿listo? Entonces, grupo 1, 0, grupo 2, 1. Y le digo continuar. Y luego le digo aceptar. Y aquí me sale la prueba de Leven. Bueno, esta es pues como los descriptivos de la media, comparáis las medias, pero realmente eso no es lo que me interesa. Como decía el profe, lo que me interesa es este pedacito de acá que dice prueba de Leven. Esa es la que me interesa en este momento. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a traerme esta tabla para mi Word. ¿Listo? Lo coloco acá, control V. Bueno, le tengo que decir que aquí clic derecho con el mouse, propiedades de la tabla. No, mentiras. Clic derecho. Aquí donde dice, que se me hizo autoajustar, le digo autoajustar a la ventana para que quede pues del tamaño que necesito. Lo único que me interesa es esta partecita de acá. Esta otra no. Entonces aquí por ahora voy a borrar toda esta parte de acá que no me interesa. Lo único que necesito es, esto tampoco me interesa. Lo único que necesito es la prueba de Leven, ¿cierto? Entonces a esta prueba de Leven, esta es la tablita que voy a necesitar. Entonces acá en esta prueba de Leven me está mostrando, por ahora quitemos esto. Y lo que quiero mostrar aquí por ahora es esto. Prueba de Leven o igualdad de varianzas. Es esto. Recuerden que aquí con los ceros me toca agregárselos porque ese PSS no me los pone ceros antes de la coma. Entonces aquí este es el valor del estadístico F y este es el valor de la significancia de la prueba de Leven. Recuerden ustedes que la prueba de Leven dice que si la P es mayor a 0,05, entonces las varianzas son iguales entre los grupos, ¿cierto? Pero si la P es menor a 0,05, entonces las varianzas son diferentes. ¿Listo? Deme un segundo. Bueno, entonces, ¿qué me dice esto? Que P es mayor o menor a 0,05. Esta P, esta significancia. Menor. Es menor. Entonces, ¿las varianzas serán iguales o diferentes? Diferentes. Las varianzas son diferentes. Entonces,
Variable edad no es normal. La variable edad tiene una distribución no normal y por ende, como les decía yo, generalmente cuando la prueba de distribución da no normal, entonces la prueba de igualdad de varianzas nos muestra que las varianzas son diferentes. ¿Todos conmigo? ¿Sí o no? Sí, profe. La P aquí me dio que era menor a 0,05. ¿Listo? ¿Esa P qué es? De la prueba de Leven, ¿cierto? No hay que confundir esta prueba de Leven con la prueba de hipótesis que voy a usar para probar mis dos variables. ¿Se han dado cuenta que he tenido varias pruebas de hipótesis? Una prueba de hipótesis para mi prueba de normalidad, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es esta que tengo acá de Kolmogorov-Smirnov? ¿Sí o no? Tiene una distribución normal, no normal, perdón, porque tengo una prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí o no? Que me da una P menor o mayor, menor a 0,05. Este estadístico de prueba lo uso para probar la normalidad de mis datos, ¿vale? Esta otra prueba, que es la prueba de Leven, la uso para probar la igualdad de las varianzas. ¿Sí me hago entender, chicos? Hola. ¿Están ahí? Digan algo. Sí, profe, perdón. ¿Me estoy haciendo entender? Hola. Digan algo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no hay ninguna pregunta. No, señora. Bueno, No, listo. señora, hasta el momento no. El silencio otorga, dijo mi profesor de estadística. Listo. Entonces, estoy decidiendo mi estadístico de prueba. Estoy comparando mis supuestos de normalidad, ¿cierto? Les voy a poner aquí para que se acuerden que estos son los supuestos para la variable cuantitativa. ¿Listo? Supuestos para la variable cuantitativa. Entonces tengo aquí la variable edad, tiene una distribución no normal. ¿Por qué? Porque la prueba de Kolmogorov-Smirnov me da con una P menor a 0,05, ¿cierto? Que está en donde, en esta tabla que es la tabla 3. Si quiere también le colocamos ahí para que se acuerden que eso lo ven en la tabla 3. ¿Listo? Y la prueba de Leven, que me muestra la igualdad de las varianzas o no. Aquí me dice que las varianzas son diferentes porque tengo una prueba de Leven que me da menor a 0,05 y eso está en la tabla número 4, ¿sería esa? Sí. En la tabla número 4, ¿sí o no? Y eso será la tabla número 4, que se llama prueba de Leven, igualdad de varianzas. Pongamos aquí este título y deshagámonos de esta. A ver, ¿será que sí? Sí. ¿Listo? Ay, caramba. Listo. ¿Vale? Listo, entonces he probado mis supuestos de la variable cuantitativa. ¿Sí o no? Ya sé que tengo una variable cuantitativa con una distribución no normal y que las varianzas de esa variable entre los grupos de comparación no son iguales. Por tanto, volviendo a mi tablita, ¿en qué de los dos casos está? ¿Cuál debo usar? ¿TStudent o UMath-Whitman?
Ole, con ustedes. De Oma Whitmer, profe. ¿Por qué? Sí, profe, porque, o sea, la distribución pues no es normal debido Ajá. pues a lo que hemos pues hecho en su valor pues no es normal, entonces sí sería Y además la prueba de igualdad de varianzas me dice que son. Diferentes. Ok, entonces V más Whitman. Recuerden ustedes que podía tener el caso donde la distribución me da normal y la prueba de Leven me dice que las varianzas son diferentes. Entonces igual me tengo que quedar con U de Man Whitman porque la T de student solo la puedo usar si cumplo los dos requisitos. Datos de distribución normal y prueba Leven que me muestre que las varianzas son iguales. ¿Listo? Entonces aquí voy a usar U de más Whitman, ¿cierto? Para probar estas hipótesis que puse aquí en amarillo. Entonces, aquí escribiré, por lo anterior, el estadístico de prueba adecuado para probar las hipótesis de estudio es la U, ya me olvidó cómo escribe, la U del man. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe, sí, señora. ¿Todo hasta ahí súper? Sí, señora. ¿Camila está por ahí? ¿La amiga Camila está por ahí? Hola. No veo a la chica Camila. Camila. Lisette, ¿Camila está? Lisette, ¿estás ahí? Sí, Doc, lo que pasa es que no tenía los auriculares, entonces me tocó. Ok, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí, Lisette? No, Doc, lo que acabaste de hacer me quedó claro. Bueno, ok. Entonces, siguiendo con el asunto, hasta aquí vamos, hasta ahora vamos a probar nuestra hipótesis. Bueno, entonces vamos a verificar cuál de estas, con quién me quedo, con la hipótesis nula o la hipótesis alterna para dar respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probar mi variable edad frente al riesgo de tener SAOS con la prueba de Ude más Whitmer, que fue la que escogí finalmente. Entonces aquí me dicen que tengo que hacer, analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos, 2 muestras independientes y finalmente selecciono Ude más Whitmer. Entonces voy a mi SPSS y voy a hacer ese proceso. Analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguo, 2 muestras independientes. 2 muestras, ¿por qué? Porque mi variable cualitativa tiene 2 categorías. Selecciono la variable edad, ¿cierto? Que es la variable de prueba. Y mi variable de agrupación, que es riesgo de SAOS, defino los grupos están como 0, etiquetados como 0 y 1. Le digo continuar. Y aquí en tipo de prueba le doy chulito solo a la prueba de U de Matt Whitman. ¿La ven? Luego le digo aceptar y tarán, aparece mi prueba de hipótesis. Entonces esta prueba de hipótesis de U de Matt Whitman, ¿qué me compara? Me compara los rangos, el promedio de los rangos intercuartílicos entre de la variable edad en cada uno de los grupos de la variable SAOS, que es la prueba de comparación. Entonces, miren ustedes,
el rango promedio de la edad en el grupo de bajo riesgo tiene un rango promedio de 137. Eso no tiene unidades, ¿listo? 137 en el de bajo riesgo y 183 en el de alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que la edad, el promedio de edad, es más alto, el rango promedio de la edad es más alto en los que tienen alto riesgo de tener SAOS que en los que tienen bajo riesgo. O sea, son más viejitos, digámoslo en términos coloquiales, son mayorcitos los que tienen alto riesgo de SAOS en comparación con los que tienen bajo riesgo de SAOS. Son más jovencitos los que tienen bajo riesgo de SAOS. Y aquí abajo en la prueba estadística me está mostrando cuál es el resultado del estadístico, que es este. El que me interesa es un Udema-Widmer, Wilkerson no, Udema-Widmer, el Z tampoco, y la significancia de ese estadístico es de 0,00. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente a mayor edad, o sea que esas diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. Querría decir entonces que efectivamente me quedo con la hipótesis nula o alterna. ¿Alterna? Ajá, muy bien. Entonces lo que me voy a traer aquí para mi prueba de hipótesis es esta primera tabla. Aquí mi prueba de hipótesis. Control B y voy a traerme esta otra. Que es esta tablita. También la pongo aquí abajo. ¿Listo? Entonces aquí no necesito Wilkerson, lo borro. No necesito Z, tampoco la necesito. Solo dejo Udema-Widmer. Esto también. Ay, caramba. Aquí me dice que la variable de agrupación fue SAOS. Listo. Entonces aquí, esto sería prueba de hipótesis. ¿Esa qué tabla es? La tabla 5, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ¿están ahí todavía? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ¿veis entender con esto de acá? De los rangos promedios. ¿Quién tiene el rango promedio más alto? ¿Y quién lo tiene más bajo? ¿Sí o no? Sí, doc. ¿Y aquí qué significa esta P? Entonces, ¿qué diríamos acá? ¿Cuál sería mi conclusión? ¿Cuál sería la conclusión de mi estudio? Que la prueba de hipótesis con la que nos quedamos es la alternativa, la alterna. Sí, ¿cuál es la alterna?
Según la prueba de Woodman-Whitman, sí hay relación estadísticamente significativa entre la edad y el riesgo de SAOS. ¿Y qué evidencio aquí en esta tabla? ¿Que quiénes tienen más riesgo de SAOS? ¿Los de edades mayores o los de edades menores? Los de mayor edad. Bueno, evidenciando que los participantes con alto riesgo de SAOS evidenciando que los participantes con alto riesgo de SAOS son los de edades mayores, ¿cierto? O sea, los del grupo de alto riesgo son los que tienen una edad o un promedio de edad mayor. ¿Listo? Esa sería mi conclusión en este caso. ¿Ok? Sí, profe. Esa sería la conclusión de mi prueba de hipótesis. Todo lo que tuvimos que hacer para llegar allá, ¿no? Ahora bien, tendría que hacer la segunda prueba, que es la prueba de esta segunda hipótesis, ¿sí? De no existe relación estadísticamente significativa entre la somnolencia diurna y el riesgo de SAOS. Entonces aquí me hace falta hacer el análisis descriptivo de la somnolencia diurna, que si no estoy mal también es una variable cualitativa, ¿cierto? Somnolencia diurna. Sí, es de 0 y 1. Entonces tendré que hacer el análisis descriptivo de somnolencia diurna, que es analizar estadísticos descriptivos frecuencias y somnolencia diurna, mostrar tabla de frecuencia. No necesito ningún estadístico porque esta es una variable cualitativa. Así que le quito todos los chulitos aquí adentro en estadísticos y le digo que me muestre la tabla de frecuencia. Ella me muestra la tabla de frecuencia. Esto me sacó el histograma porque le había dejado ya histograma, qué cosa loca. Pero lo que necesito es esta variable, ¿cierto? ¿Listo? Que la podría dejar aquí al inicio también después de que describí esta variable de SAOS. Puedo también describir aquí la de la variable somnolencia diurna. Aquí tendría que cambiarle la numeración a las tablas. Esta sería tabla 1, esta sería tabla 2 y abajo sería tabla 3 y correría todas las tablas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces aquí tengo mi tabla, igual describiría. ¿Cuál es el porcentaje más alto aquí? ¿Qué quiero destacar aquí? Alguno quisiera decir quiénes tienen somnolencia diurna, entonces yo diría, la prevalencia de somnolencia diurna diría el 49,7% de los participantes presentaron un nivel
somnolencia diurna de ligera a grave. Bueno, de ligero a grave, sí. ¿Listo? Esa sería la descripción de esta tabla. Entonces, miren ustedes que aquí tengo mi pregunta, mi objetivo, las variables, el análisis descriptivo de las variables relacionadas con ese objetivo y esa pregunta, tanto las variables cualitativas como cuantitativas, las gráficas de mi variable cuantitativa, la prueba de normalidad, la prueba del Leven, ¿sí? He decidido qué estadístico de prueba tomo para este primer grupo de hipótesis. Deberé hacer lo mismo para el segundo grupo de hipótesis. Este grupo de hipótesis le tengo que hacer lo mismo. Tendré que hacer mi regla de decisión, escoger mi estadístico de prueba. Mi regla de decisión, mi estadístico de prueba. ¿Qué variables tengo aquí? La variable somnolencia diurna, que es una variable quali o quanti. Quali. Y riesgo de tener SAOS, que es una variable quali o quanti. Cuantitativa, ¿no? Quali, porque es alto riesgo, bajo riesgo. Aquí lo tengo, miren. Variable SAOS, cualitativa ordinal dicotómica, variable, perdón, somnolencia diurna, cualitativa ordinal dicotómica, variable SAOS, cualitativa ordinal dicotómica. O sea que en esta prueba de hipótesis, en esta segunda prueba de hipótesis, voy a probar dos variables cualitativas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hola. Sí, doctora. Entonces estoy ante este caso, cualitativa con cualitativa, de muestras no relacionadas o independientes, de usar el estadístico de prueba de chi cuadrado de independencia, ¿sí o no? Entonces mi estadístico de prueba aquí será chi cuadrado de independencia. ¿Por qué? Porque tengo dos variables se relacionan, dos variables cualitativas de muestras no relacionadas. ¿Sí o no? Esa es la razón por la que escojo ese estadístico de prueba chi cuadrado de independencia. ¿Y qué debo hacer? Pues ir a SPSS y hacer esto, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, estadísticos chi cuadrado, que ya lo hicimos en alguna clase. Y llevar las tablas, pasar las tablas al igual que lo hice en su momento. ¿Listo? Para ir completando mi análisis, como lo llevo acá. ¿Sí? Ahora bien, miremos otro caso donde lo que tengo que relacionar son dos variables cuantitativas, que es esta de acá. El perímetro de cintura y la circunferencia de cuello están relacionadas con la edad. Entonces aquí hemos construido un primer grupo de hipótesis donde decimos, donde estamos relacionando, no existe relación estadísticamente significativa entre perímetro de cintura y edad. Entonces perímetro de cintura es una variable cualitativa o cuantitativa. Hola. Cuantitativa.
Ok, ¿y la edad es una variable quali o quanti? Quanti. Quanti. Entonces, ten en cuenta que tengo dos variables quanti, ¿cierto? Dos variables cuantitativas. Por lo tanto, estaré ante este caso, donde voy a relacionar dos variables cuantitativas. Tengo para escoger o el coeficiente de correlación de Pearson o la correlación de Spearman. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero antes debo realizarle la prueba de normalidad, bueno, la descripción y la prueba de normalidad a las dos variables, a la variable edad y a la variable perímetro de cintura. Y ambas deben cumplir con el principio de normalidad. Si una de las dos me da que no es normal, entonces debo escoger Spearman. Si ambas son normales, debo escoger Pearson. Y aquí está el paso a paso. O lo hago por esta vía, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, estadísticos correlaciones, o lo hago por esta otra vía. ¿Sí? Analizar si es coeficiente de correlación de Pearson, analizar correlaciones bivariadas, estadísticos Pearson. ¿Vale? Entonces, lo primero que haríamos sería analizar estadísticos descriptivos. Ya sé que la variable edad es una variable no normal, ¿cierto? Porque ya la hice para esta prueba de hipótesis que acabo de terminar. Entonces, básicamente me faltaría probar la normalidad de la prueba de la siguiente variable, que es la variable ¿qué? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál? Perímetro de cintura. Perímetro de cintura. Entonces aquí tengo edad, perímetro de cintura. Voy a mirar las dos. Aquí lo voy a pedir que me pongan los descriptivos, que me saque los percentiles, continuar. Y aquí en gráfico les digo que me ponga la prueba de normalidad y los histogramas. Listo. Y le digo aceptar. Y aquí me saca, mire, las dos variables. Aquí, los descriptivos de la edad, que ya los habíamos sacado, perímetro de cintura, que es nuevo, y la prueba de normalidad. Para edad, que ya la habíamos sacado, bueno, perdón, estos son los percentiles de edad, los percentiles de edad y perímetro de cintura. Esto de prueba de Tukey bisagras no nos interesa, solo me interesa mis percentiles aquí arriba. La prueba de normalidad, entonces me dice que ambas, miren, ¿ambas son normales o no normales? No normales, profe. La edad ya sabemos que era no normal, ahora el perímetro de cintura me dice que es no normal. Como yo ya describí la variable edad aquí, ¿cierto? Si de pronto quieren hacerlo ordenadamente para la siguiente pregunta, entonces van a volver a hacer lo mismo aquí para la segunda pregunta. Van a volverse a traer la variable edad, aunque sea redundante, pero para que, por efectos académicos, para que entendamos qué están haciendo, entonces van a traer la variable edad, esta tabla de frecuencia, esta gráfica, esta gráfica de bigotes, la prueba de normalidad, y lo mismo van a traerse para la variable perímetro de cintura, ¿sí? Y la pondrán así igual. Y harán lo mismo que hicimos acá con esta parte, mis hipótesis, mis variables, mi estadístico de decisión. Y aquí en el estadístico de prueba, mi supuesto es solo la distribución normal de la variable edad y de la variable perímetro de cintura. Aquí no tienen que hacer prueba de Leven. Miren ustedes que aquí no me está pidiendo prueba de Leven. Simplemente me pregunta si las dos son normales o no son normales. Si al menos una no es normal, entonces yo ya sé qué debo hacer. Mi correlación de Spearman, ¿cierto? Mi correlación de Spearman. Vamos a hacerlo. Mi correlación de Spearman va a ir por analizar, puedo hacerlo por dos caminos, recuerden. Por analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. ¿Qué voy a cruzar? En las filas siempre va a estar la variable independiente que dije que era la edad, ¿cierto?
Y en las columnas las variables dependiente, que es la variable ¿qué? Perímetro de cintura. Metro de cinturas. En estadísticos le voy a pedir que me saque ¿qué? ¿Cuál era el estadístico de prueba que elegía? Spearman. Spearman, profe. Aquí le pido correlaciones. ¿Listo? Correlaciones, continuar, aceptar, me saca todo ese reguero de correlaciones y finalmente aquí. Esta es la que me interesa. No debo haberle pedido la tabla de frecuencias, voy a volverlo a hacer. Analizar, estadísticos, tablas cruzadas. Ah, no, no le pedí. Bueno, le saca esa tabla de correlaciones que la verdad esa matriz no la usamos. Lo que nos interesa aquí es esta última tabla que está acá, donde me saca el R de Pearson y la correlación de Spearman, que es la que necesito. Esta es la tablita que me llevo, ¿listo? Borro ese R de Pearson y me quedo solo con relación de Spearman. Mire cómo me da esto. ¿Qué pasa acá? Significancia de 0,00. ¿Rechazo o no la hipótesis nula? Rechazo. Ok, rechazo la hipótesis nula. Ahora bien, puedo hacerlo también este mismo por analizar, correlacionar, correlaciones bivariadas. Voy a colocar edad y, ¿cuál era la otra? Perímetro de cintura, ¿cierto? Y necesito Pearson, no, necesito Spearman, ¿sí o no? Y le pido que sea bilateral. Y le digo aceptar. Y aquí me saca lo mismo, miren ustedes. En caso de que fuera edad, acá, en caso de que fuera edad, la variable dependiente no habría significancia. Y en caso de que la variable dependiente es perímetro de cintura, tampoco hay significancia. Mire, la significancia es igual a la de acá, 0,0000. ¿Listo? 0,0000. O sea que rechazo o acepto la hipótesis nula. Rechazo. Listo. La pueden hacer por las dos vías. ¿Vale? Siguiendo este esquema que les di acá. Preguntas. Esa es como los principales casos. En este estudio de caso no tenemos, creo, no tenemos estadísticos de prueba con más de 2 categorías. No, todas las variables son dicotómicas y cuantitativas, o sea que no hay lío. O sea que no vamos a utilizar estos casos de más de 2 categorías. ANOVA paramétrica, cruz causales, para en este caso de estudio no. No tenemos muestras relacionadas con variables cuantitativas porque solo realizamos una medida, por lo tanto tampoco vamos a utilizar ni test pareada, ni Wilkinson, ni ANOVA de medidas repetidas, ni Friedman. Pero aquí les queda, pues, recuerden ustedes, ya aprendimos a hacer prueba de LB, prueba de normalidad, para comparar esos supuestos. Y aquí está descrito en SPSS cuál es el paso a paso para hacer la prueba. Y la interpretación siempre va a ser igual, siempre que ustedes decidan si la significancia es mayor o menor a 0,05. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Entonces hoy volvimos a repasar cómo hacemos los análisis descriptivos para variables cuantitativas y cualitativas, que fue lo que vimos al principio, ¿sí? Luego hablamos de nuestras pruebas de hipótesis, cómo seleccionamos la prueba de hipótesis, cuáles son los supuestos, cómo hacemos la prueba de los supuestos, y volvimos a repasar estos casos de cómo seleccionar cuál es el estadístico de prueba más adecuado para probar las hipótesis dependiendo qué tipo de variables esté trabajando. ¿Vale? ¿Qué debemos hacer? La próxima clase, que es el viernes, ya estamos
final no va más. Quiere decir que la próxima clase van a sustentar todos los grupos el trabajo realizado. Ya deben realizar todo, deben terminar de realizar todo ese taller, ese estudio de caso que teníamos aquí. Ya es el cierre de nuestro curso. Y recuerden que nuestra evidencia era ya terminar todo el proceso y demostrar que hicimos todo el análisis de nuestro caso. Entonces, ya en este momento, considero ustedes deben estar, ya toda esta parte la desarrollamos. Todas estas partes de las hipótesis, caracterización de las variables, hicimos los objetivos, hicimos el muestreo aleatorio. Para los que no tienen videos y quieren repasar, recuerden que están las clases, y las clases en PowerPoint también están explicaditas con los videos y todo, cómo se realizaba el proceso de muestreo. Todo esto está en los videos que están en el aula extendida. ¿Listo? Luego aquí ya vamos aquí. Pruebas de normalidad, formulamos hipótesis, planteamos los estadísticos de prueba, que es lo que estábamos haciendo en esa tabla, la regla de decisión, y estamos calculando los estadísticos de prueba, interpretando los resultados ahí cuando decimos conclusión. Tan, tan. ¿Listo? Y aquí nos falta este punto. En la conclusión ya está este punto. Los resultados de cada pregunta, o sea, cada pregunta finalmente va a tener una respuesta, ¿cierto? Si yo me voy a cada pregunta, acá, perdón, acá no. Cada pregunta de estas va a tener una respuesta, y es la edad si está relacionada con el riesgo de tener SAO, la somnolencia diurna si está relacionada, el peso del índice de masa corporal si están relacionados o no están relacionados, o el peso sí, pero el índice de masa no, bueno, no sé. El perímetro de cintura y la circunferencia de cuello si están relacionados, no están relacionados. El perímetro de cintura y la circunferencia de cuello si están relacionados o no están relacionados con la edad, ¿sí? Esas respuestas a cada una de estas preguntas, ¿de dónde las saco? Pues de mis pruebas de hipótesis, ¿cierto? Entonces, esa será la gran conclusión de mi estudio. Ahora bien, debo comparar, debo hacer un análisis con estudios similares, que ya sé ustedes han revisado muchos, donde dicen que encontraron lo mismo, sí, que la edad, que a mayor edad hay más riesgo de SAOS, que las personas que tienen somnolencia diurna, o sea, que se quedan dormidos durante el día, tienen más riesgo de SAOS, que los gorditos tienen más riesgo de SAOS, ¿sí? O de pronto hay grupos que a nosotros nos sale que sí hay riesgo de SAOS por el índice de masa corporal, y allá resulta que en algunos estudios han encontrado que no hay relación, o que no están relacionados. A eso se refiere este último punto que dice que contraste sus respuestas con mínimo 2 estudios. Realice contraste de sus resultados con mínimo 2 estudios similares al estudio planteado. ¿Listo? ¿Vale? Doctora, ¿yo te puedo decir algo? Sí, claro. Mira, yo no entendí, o sea, el próximo viernes es la sustentación del folleto formativo. No te entiendo. ¿Una sustentación de qué? Que si el próximo viernes es la sustentación del folleto formativo, o sea, que ya vamos a sustentar el caso. Ya terminado, sí, señor. Lo que pasa es que algunos compañeros tenemos clínica 12 horas, de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Y qué hacemos ahí? Exacto, esa es mi pregunta. Sí, porque pues estadística solo tenemos los viernes, ¿no? No podemos tener otro día de clase. ¿Y solo es ese viernes o es todos los viernes? No, todos los viernes, profe. Pero ¿y cómo están es en que ya clase nos hoy? cambiaron de rotación. No, es que digamos, es durante 4 semanas nos toca mañana y después nos las cambian en el turno de la noche.
el turno ahorita de 6 y después nos toca de 6 de 1 a 7 de la noche. Sí, ahí sí no tengo ni idea porque pues el único día que tenemos de estadística es el viernes y ya estamos cerrando notas, ¿sí? O sea, es el examen final, mejor dicho, es ese. Profe, ¿cómo será la dinámica de exponer el trabajo? Pasa a cada grupo y expone su trabajo, sustenta su trabajo. Y los que están trabajando solitos, pues igual pasarán y sustentarán su trabajo. ¿Cuántas personas son las que tienen el otro viernes y el siguiente viernes también? No, no tenemos. ¿Cómo dices? No, profe, este viernes John Rodríguez y Carolina Gallego tenemos clínica de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ah, son solo 2 personas. Sí, señor, John Rodríguez y Carolina Gallego. ¿Y están en el mismo grupo? No, señora, John está en un grupo diferente al mío y nosotros dos, profe, por este viernes tenemos clínica de corrida, tenemos 12 horas. Por eso es lo que me estás diciendo, que 2 personas el próximo viernes, o sea, el próximo viernes estoy hablando del viernes 20. Sí, señora, exactamente. No pueden estar en la sustentación. Eso es lo que me está diciendo. Sí, señora. Okay. Entonces, muy seguramente este viernes 20 no van a alcanzar a exponer todos. Entonces, lo que podemos hacer es que el viernes 27 expone el grupo de ustedes 2. ¿Listo? Ay, vale, profe, muchísimas gracias. Para que puedan estar, porque pues igual tienen que sustentar y cualquiera del grupo, yo voy llamando a uno por uno del grupo. En algún momento determinado le digo, pare fulano, siga sutano, y pues la nota es individual, ¿no? O sea, el grupo sustenta, pero la nota es individual porque cada uno me debe mostrar hasta dónde alcanzó, comprendió lo que hicieron, por eso todos deben trabajar, todos deben estar enterados y comprendiendo qué es lo que están haciendo, porque cualquiera del grupo tiene que tener la capacidad de sustentar y aquí la nota va a ser individual. ¿Listo? No es que como yo no sé, ponga fulanito que él sí sabe y me gano la nota con lo que él explique. No, aquí cada uno va a tener su momento de presentar y de sustentar la información que nos está presentando. Mejor dicho, esta es la prueba de fuego. Aquí, recuerden ustedes, se juegan el todo por el todo. Por eso me parece importante que todos estén, que los 2 niños que no alcanzan a estar el 20 porque tienen su clínica, entonces sustentan el 27, los 2 grupos de ellos, ¿no? Sustentan el 27, dentro de los otros que falten por sustentar, porque el 20 avanzaremos una parte y el 27 terminarán de presentar los que no alcancen a pasar el 20. Bueno. Vale, profe, muchísimas gracias. No, señor, de Profe, nada. de todas formas, yo voy a hablar con la profesora de cuidado, porque yo soy la monitora de esa materia, y le voy a comentar eso, porque pues ella no puede hacer eso, de cuadrar horarios en las horas de estadísticas. Yo pienso que ella se equivocó, de todas formas yo le voy a comentar eso a ella. No, lo que pasa es que la jefe Mónica no puede los sábados en la mañana, entonces nos toca el viernes de corrido para recuperar esas horas del sábado. Pero tienes razón, hay que tener en cuenta las clases que tengan los estudiantes, y más si estamos en exámenes finales. ¿Sí? Sí, de todas formas yo le voy a comentar a ella. Yo no tengo inconveniente en que igual vamos a tener 2 días de sustentación, por lo que les digo, no alcanzan a pasar todos el mismo día. La jornada es larga y son bastantes. Además de que tengo un grupo que se dividió, entonces están solitos. Entonces cada uno se va a tener que tomar un tiempo para hacer la presentación. Entonces, repito, si no hay opción y es así o es así, entonces el 27 presentan los 2 niños que no están, los grupos de los 2 niños que no van a estar el 20. Bueno. Profe, una pregunta. Señora. O sea que entonces el curso prácticamente se acabaría el 27. Sí, pues yo voy semana 16, este curso es hasta semana 16 y el 27 terminamos semana 16. Este curso es de 16 semanas. Sí, si ustedes miran su plan de cursos, este curso tiene 16 semanas. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, yo tengo otra pregunta.
Señora. ¿La sustentación del trabajo se hace en diapositivas o se puede con Sí, el taller? ya voy para allá. Entonces aquí es que estaba terminando de hacer la presentación de la pregunta 15 cuando me interrumpieron. ¿Listo? Entonces ya les explico esa parte. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí. Entonces, la conclusión del estudio, que es la pregunta 16, pues debe ser la respuesta a cada una de esas preguntas con las que arrancamos, basadas en las hipótesis que ustedes probaron. Entonces aquí dice, presentar todos los puntos en un documento Word, fuente Arial 2, interlineado 1.5, con su portada, contraportada y al final la bibliografía según norma Vancouver. ¿Por qué bibliografía? Pues porque les estoy pidiendo que comparen sus resultados con mínimo 2 estudios que encuentren publicados en las bases de datos científicas de la universidad. Bueno, aquí dice que la fecha final de entrega es el 27 en el buzón de tareas destinado para esto y la presentación de los trabajos con todos los puntos, bueno, aquí no son 10 puntos, son 16 puntos, se debe realizar en formato PowerPoint y aquí dice que contará con 10 minutos para la ponencia y sustentación de su trabajo. ¿Listo? Ya aquí están los grupos. Tengan en cuenta ustedes que tenemos 6 grupos, pero sé que hay un grupo que se disolvió. ¿Quiénes fueron? ¿El grupo de quiénes? El grupo número 4, profe. El grupo número 4. O sea que aquí tenemos 6, 7, 8, 9, 10 grupos que van a sustentar, porque cada una de estas chicas, Perilla sustenta sola, Pineda sustenta sola, Ramírez sola, Ramos sola y Rangel sola. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Listo, mis niños. No sé, ¿qué más? ¿Todo bien? Yo ya acabé con lo que tenía que contarles hoy. No sé ustedes qué inquietudes tengan. Los escucho. Una preguntita, el cuadro que nos mostraste ahorita donde estaban las pruebas, ¿eso está subido allá en el aula virtual? No, señor, eso lo hicimos en clase y cada uno debió irlo haciendo cuando Profe, íbamos pero haciendo la tú tarea. Pero subiste. está en el video que está de la clase, ahí está el cuadro. Yo la verdad borré, pues no guardé ese archivo porque digamos que fue como el tablero donde escribimos. Pero está el video cómo se hizo el cuadro. Entonces, la idea es que cada uno construya su trabajo. Y pues los que estuvieron en la clase fueron juiciosos tomando nota y fueron haciendo el cuadro, que es el cuadro que nos compartió la compañera, pero pues no creo que ella quiera que lo comparta con todo el grupo, ¿cierto? Cada uno debe construir porque sus hipótesis deben ser, pues, de alguna manera diferentes, ¿no? Que tengan la misma idea, pero no que sean igualitas. Porque pues no todos piensan igualito, cada uno tiene una forma de redactar diferente. ¿Listo? Eso también se verifica, ¿no? Que no haya copia de trabajos de grupos similares. Y pues ese día todos nos vamos a dar cuenta que no van a haber copias, que cada uno hizo su trabajo original. Pero a quien me preguntó aquí en la grabación de la clase, que es esta de acá que dice del día, ¿eso fue el día qué? El día 23, sí, el 23. No, mentiras. El día 30. Ahí está la reunión. Ahí está escrita cuando hicimos esa tablita. Ahí pueden seguir el video paso a paso para construir la tablita. Bueno, porque si el archivo no lo tengo. Lo borré, no sé, no lo guardé. Bueno, ¿tenemos alguna otra duda? ¿Sugerencia? ¿Petición? No, señora. ¿Queja? ¿Reclamo? Bueno, yo sé que todos ya tienen el trabajo construido en su mayoría, ¿cierto? Por lo menos esas primeras entregas ya están, ahorita es completar esta última, ya la han venido construyendo en las 2 clases anteriores.
Ahora es terminar de detallar cada una. Sé que la tarea era ir corriendo las pruebas, por ejemplo, de chi cuadrado de Pearson, que ya la habíamos hecho, las correlaciones de Spearman, que también ya las habíamos revisado, ya han ido construyendo eso. Ahorita es como darle la forma ya con esos últimos detalles que les expliqué hoy. Igual hoy repasamos desde el análisis descriptivo de las variables y ya finalmente prueba de hipótesis. Entonces, no sé, lo demás, pues sé que aquí no están ya todos los videos, pero están las presentaciones de PowerPoint y los videos que hemos revisado en clase y pues ahí pueden encontrar, repasar cada una de esas pruebas y de índices estadísticos y también encuentran las fotos de cómo hacer el proceso en SPSS paso a paso, pues no con esta base de datos, pero sí con otras. Y esos ejemplos pues espero que les sirvan de soporte para poder volver a repasar, porque recuerden que pues aquí la sustentación es no solo mostrar qué resultado tuvieron, sino interpretar por qué hicieron esa prueba, qué significa esa prueba, y eso lo encuentran en las presentaciones de PowerPoint de cada clase. Hola, ¿están ahí? Vale, profe, sí, señora. Bueno, entonces, nos vemos el jueves. El viernes, profe. El viernes, sí, señora, el viernes. Listo, pues. Bueno, ¿Ya nos podemos retirar, profe? sí, señora, si no hay más que hablar, que tengan buen día. Gracias. Bueno, Doc, igualmente feliz fin de semana. Dale, profe, hasta luego. Bueno, que les rinda con el trabajo. Chao, pues. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.